Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. Hola, ¿qué tal amigos del podcast de la revista de Taehyung? Hoy estamos aquí pues en un programa nuevo que seguramente les va a encantar porque son temas que a todas nos gustan, todas y todos también, que nos gusta platicar porque pues, luego nos entretienen un montón, la verdad. ¿Verdad? Pero bueno, antes de empezar en el tema, les voy a presentar a mis compañeras del día de hoy, a las chicas que hoy nos acompañan, donde tenemos a Ali Claros desde El Salvador. Bienvenida, Ali. Hola chicas, mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este podcast. Y bueno, tenemos también con nosotros hoy a Jackie de León desde El Salvador también. Bienvenida, Jackie. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias. Feliz de estar en una nueva grabación del podcast de la revista. Un placer estar con ustedes, chicas. Espero que este tema que tocaremos ahora les guste mucho y adelante. Bienvenida, Jackie, claro que sí. Y bueno, tenemos también a Mónica Sánchez desde la Ciudad de México, Chilangolandia. Bienvenida, Moni. Hola, pues bueno, aquí muy emocionada de hablar de este tema que es tan atrapador, ya que lo descubres. Exacto, ya entra uno y como siempre, pues ya no hay salida. Entra uno y ahí se queda. Y bueno, está también Dubia López desde la mismísima Morelia, Michoacán. Hola chicas, ¿cómo están? Yo siempre les pregunto porque siempre deseo que estén todas muy bien, tanto las que estamos aquí como quienes nos escuchan. Y sí, ciertamente, es un tema que así necesariamente tienes que hacer un autoanálisis. Tiene algo que atrapa, no quiero decirlo así porque se presta a malas interpretaciones, pero es una droga, literalmente. Básicamente. Y bueno, quédense con nosotros porque se van a divertir. Les va a encantar porque, bueno, esto de los K-dramas, ¿verdad? Literalmente nos tiene emocionadas en muchos aspectos. Y pues uno entra y ahí se queda, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto después de un corte musical. No se vayan. 긴긴 하루가 열리네 회색 콧물속 아래로 계곡이 좁은 골목길 아 다들 어딜 가시나 거리 여기저기 들썩이는 유행가 모두 알록달록 부푼 꿈을 입었네 온
pues estamos de regreso aquí en el podcast de la revista de Tejión y pues efectivamente, como les dijimos antes de irnos al corte, vamos a hablar de los K-dramas, ¿verdad? Qué bueno, los K-dramas pues son... Hay series, básicamente, pues de todo tipo, ¿verdad? Una de las cosas yo creo que más nos gusta, o bueno, por lo menos a mí, ¿verdad? Es que literalmente uno encuentra, pues, de todo género. Al principio mucha gente decía es que las telenovelas coreanas, pero es que en realidad no son telenovelas coreanas, ¿no? Porque no son con lo que conocemos como una telenovela, ¿no? O sea, hay desde obviamente muchas de romance, pero hay muchas de fantasía, muchas de terror, muchas de misterio, muchas de historias acá medio imaginarias, etcétera, ¿no? O sea, tienen una gran gama de géneros y de temas, pero también algo que yo creo que lo diferencia mucho de las series en general, pues que vemos de este lado del planeta, pues una es su longitud, ¿no? Que la mayoría pues suelen ser de 16 capítulos, por ejemplo, ¿no? De un corto tiempo, y también el estilo de la narrativa que ellos manejan, ¿no? O sea, en cualquiera de los géneros, esa parte de cómo te van contando la historia, cómo te van envolviendo en la introducción del tema, cómo te presentan a los personajes. Algo también que a mí creo que vale mucho la pena también mencionar es la parte cómo manejan los efectos especiales, que de verdad son maravillosos. Otra cosa que me encanta también es cómo cuidan toda la fotografía, la estética del drama, porque siempre se nota muy claramente cómo a partir de una paleta de color, dependiendo del tema, ¿no? La fotografía y la iluminación, o sea, todo. A lo mejor como espectador común, ¿no? O sea, no es algo que percibas de manera consciente, pero sí es algo que te envuelve literalmente en las historias, en todas las historias, ¿no? Pero bueno, pues vamos a empezar un poquito a platicar de eso, porque obviamente todas las que estamos aquí somos doriamaníacas, ¿no? Porque literal uno se vuelve maníaco y como decía Dubia, caemos en la adicción de los que, ¿no? Entonces, bueno, chicas, ¿alguien quiere empezar con más o menos desde cuándo están? Pues para la gente que todavía no está tan metida en eso, que sepa más o menos un poco más de qué le estamos hablando. Bueno, hablando de cómo iniciaron o desde cuándo, más o menos, porque los K-dramas en realidad datan de hace muchísimos años, pero desde más o menos cuándo fue que nosotros o cuándo fue que se dio a conocer más mundialmente. Claro, fue allá por el año del 2017, en 1999, cuando surgió Shiri, que es un tráiler de acción que atrajo aproximadamente 2.48 millones de asistentes a la sala de cine de Corea. Esa fue como la primera película a lo grande, ¿verdad?, que Corea hizo. Y también con el drama que es el amor. Creo que ya lo habíamos visto en otro de los podcasts que hemos grabado de los K-dramas, que es un K-drama que en China fue muy acogido y llegó a una audiencia de 4.2%, es decir, 150 millones de chinos vieron este programa. Y a raíz de eso fue que se empezó a expandir a Latinoamérica. Y uno de los primeros programas o K-dramas que se dio, por ejemplo, en México, fue Sonata de Invierno. Creo que también ya lo hemos hablado en otros podcasts, ¿verdad? Que en México, con la llegada del Hallyu, allá por el 2002, cuando se trajeron tres novelas o tres K-dramas, que fueron Todo sobre Eva, Escalera al Cielo y Sonata de Invierno. Fueron los tres primeros K-dramas que nosotros aquí en Latinoamérica pudimos apreciar, y de ahí pues el resto es historia. Pero fíjate que, bueno, una de las cosas que yo creo que, obviamente en el 2002, pues era una minoría de la minoría los que empezaron a ver los K-dramas, ¿no? Porque hasta en esa época, obviamente, cualquier cosa que venía de países diferentes, principalmente del Oriente, que no teníamos la menor idea, más que todos tenían los ojos rasgados y todos eran chinos, ¿verdad? Era un poco la parte esta de los animes, ¿no? Que ya también platicamos en otro programa eso. Les vamos a dejar por aquí el enlace para que vayan a oír ese otro programa también. Pero básicamente la gente que empezó a ver como los K-dramas, todo el mundo era como, ay, los otakus, ¿no? O sea, como que pensaban que era lo mismo los K-dramas que el anime, y de ahí empezó como que un poquito las telenovelas orientales, que en realidad pues ni siquiera sabía la mayoría de dónde eran. Y empezó como a verse un poquito, pero realmente era como muy mínimo, ¿no? Bueno, pues en mi experiencia particular puedo comentarles que
De inicio me costó un poco de trabajo. Yo llegué a los K-dramas con un drama que ahorita la verdad ni me acuerdo cómo se llama, pero sí es, o sea, a diferencia de lo que comentabas al inicio, que normalmente son de 16 capítulos, de 8, de 10, este era como muy largo, era algo de amor, divorcio, X, y me acuerdo que cuando lo empecé a ver se me hacía como súper intenso, ¿no? O sea, cómo presentaban las emociones de las chavas, de las situaciones, y en ese momento como que no pude y los dejé de ver un rato y ya cuando volví a darme la oportunidad, pues ya, olvídenlo. O sea, empecé y hasta el día de hoy no he parado, pero finalmente creo que justo parte del encanto de estas historias, de estos K-dramas, pues también ya lo comentaste un poco, tiene que ver cómo nos presentan las historias, ¿no? Ya después cuando uno investiga un poco más y vas entendiendo, finalmente pues sí, vienen de una cultura diferente a la de nosotros y entonces de repente por eso nos llaman como tanto la atención. Digo, en mi caso particular, yo empecé a disfrutar mucho conocer la cultura coreana, porque finalmente a partir de los K-dramas conoces la cultura coreana, ¿no? Más allá de que si la historia es de amor o no, pero vas conociendo cosas de la cultura coreana que también te quedas encantado, ¿no? Pero en efecto es esta manera en que presentan el romance, las relaciones, a los galanes, cómo se dan ciertas situaciones y que después pues también vas entendiendo que pues eso incluso es algo que a diferencia a lo mejor que de este lado del charco y particularmente en Corea del Sur, los K-dramas están, incluso el gobierno invierte dinero en ellos, ya que finalmente es una apuesta del gobierno con los K-dramas y con el K-pop, que se conozca la cultura coreana pues en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues de repente por eso presentan como todas estas situaciones que para muchas son pues muy atractivas y que de repente pues si no, creo que también se corre el riesgo que si no investigas un poco más, creas que en la realidad así es, pero cuando investigas un poco más, pues sabes que o te empiezas a dar cuenta que en la realidad así no es, pero creo que ya lo platicaremos más adelante. Exacto, no te quedas, yo creo que de entrada, si no ves muchos, o sea, de muchos géneros te quedas con una sola idea muy clavada de algo que pues a fin de cuentas también es parte ficción porque es entretenimiento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a andar un poquito más adelante en ese tema. Pero bueno, ¿qué nos puedes comentar, Ali? Sí, yo les voy a platicar un poco de cómo yo comencé o en qué año más o menos. Como mencionaban, las series coreanas de este lado en Occidente empezaron como en el 2000, pero en Latinoamérica quizás 2015, 2016, como lo mencionaba Jackie, empezaron a transmitirse. Pero en mi caso, yo empecé a verlas quizás en el 2015, 16. Yo la buscaba en YouTube porque no, la verdad, tal vez sí las transmitieron en televisión nacional, pero no la veía. Yo busqué en YouTube cuando era mi hora de planchar la ropa, y pues quería estar entretenida también, no solamente estar planchando la ropa, aburrida ahí parada. Entonces empecé a buscar en YouTube series o películas europeas, pero en esa búsqueda me aparecían coreanas o asiáticas, chinas también, porque sí las veo. Pero una de las primeras que vi es El amor de un millonario, creo que así se llama. Ah, sí. Esa fue la primera que yo vi. Aparte, o sea, me llamó la atención por el hecho de que es 16 capítulos, o sea, me pareció bien, no una telenovela de las que estaba acostumbrada a ver. Lo otro es, sí había romance, pero ese romance que se tocan las manos, una palabra cariñosa, pero nada del sexo. Ajá, Así como tan lo presenta explícito acá. como la de acá, ¿no? Pero también el tipo, lo que ustedes mencionan es cómo presentan las historias
todo lo que rodea eso, las costumbres que, o sea, son tan diferentes o sea, y diferentes y a veces, o sea, y realmente uno piensa, y son así, o sea, porque uno no está acostumbrado como a investigar de otras culturas. Entonces empieza a preguntarte, ¿realmente son así? ¿Hacen eso? ¿Tanto respeto así con los adultos a la hora de tomarse el soju? Que todo es como unas tradiciones. Y luego, después de esa serie, vi unas este es un actor, es coreano-estadounidense, que es Daniel Henney, Ajá, algo así creo. Daniel Genny. Él, sí, busqué de él como 3 series y esa la vi, y entonces ahí fue mi perdición, o sea, yo empecé a buscar series coreanas, chinas, lo que fuera, pero asiáticas. Pero sí, me gustan más las coreanas, eso. Fíjate qué curioso, porque mucha de la gente que ve los K-dramas o que sigue el K-pop, o llegaron primero a los K-dramas y eso los llevó al K-pop, o llegaron a BTS principalmente y de ahí se fueron a los K-dramas, ¿no? Y en mi caso fue como que paralelo, pero de alguno yo no los ligaba, o sea, fue muy chistoso porque yo conocí a BTS por un lado, ¿no? Por mi hija pequeña. Bueno, en ese momento era pequeña, mi única hija, pero era pequeña. Yo le empecé a decir de la música porque oía que le gustaban y pues yo le decía, ¿por qué no oyes K-pop? ¿Te gusta K-pop? Y así, ¿no? Pero por otro lado, o sea, aparte, paralelo, a mí me gustaba mucho un canal que había en México que era como cultural un poquito, o sea, como de entretenimiento diferente, que era el Canal 11, que creo que todavía existe porque es de televisión abierta. Y me gustaba porque yo vivía en una zona de México, en un estado de México en ese momento, donde había muchos japoneses, ¿no? Que es la zona del Bajío, porque ahí están todos los clúster automotriz y hay principalmente, o sea, la Honda estaba ahí literalmente, entonces la mitad de la ciudad eran japoneses. Y entonces yo empecé a buscar programas en ese canal que encontraba en japonés, pues porque o sea, yo lo que hacía, pues mi intención también era agarrar clientes japoneses, ¿no? Y entonces ahí me topé primero con un drama japonés. Y dije, mira, qué diferente está, ¿no? Pero de ahí, pues, o sea, como que me vi otro japonés y luego llegué a uno coreano, pero en mi mente no relacionaba que el K-pop y el drama, o sea, como que, o sea, los tenía yo en paralelo diferente, ¿no? Y hasta después que ya vi un segundo y un tercer K-drama, fue cuando como que mi mente ya ligó que el origen era de lo mismo, ¿no? Porque de alguna manera el K-drama ya lo habían mencionado algo de K-pop y siguiendo el K-pop, pues empecé a ver que tenía que ver con los K-dramas, ¿no? Pero pues así fue, o sea, también una cosa bien curiosa. ¿Y tú, Dubia, qué nos puedes contar? Ay, es que hay tantos aspectos de los cuales uno puede analizar sobre los K-drama. A mí, bueno, voy a comenzar con algo, con la televisión mexicana. Ustedes saben que durante muchos años este monopolio de la producción de televisiva, pues la tuvo Televisa, ¿no? Y bueno, yo era todavía una niña cuando veía estas novelas nacionales, donde el tema principal pues era el rico y la pobre. Básicamente siempre la pobre era la dama, ¿no? Donde conocía, se enamoraban, y ¡pum! Ya ascendía económicamente, ¿no? Y se volvía parte de la aristocracia mexicana, ¿no? Pero bueno, tenían una historia básicamente así de amor, ¿no? Obviamente con escenas de suspenso, o sea, de suspenso me refiero la mala, la Maldita buena. lisiada. Sí, sí, exactamente. La mala era muy mala, la buena era muy buena, rayando no quiero decir la palabra, pero rayando en muy tonta, ¿no? Y el galán que amaba a la buena, pero se dejaba manipular o no caía en la cuenta que lo estaban manipulando las malas, ¿no? Esto que les estoy narrando, pues era yo una niña adolescente, ¿no? ¿Cómo llegué a los K-drama? Es por recomendación de una amiga, ¿no? Y yo comencé a verlos, no como Jackie, que tiene ya mucho camino recorrido, yo ojalá algún día la alcance, ¿verdad? Pero ya ni siquiera me acuerdo cuál fue el primer K-drama que yo vi, pero fue el Empezóse del Acabose. Porque de ahí ya no me esperaba que me diera recomendaciones, yo me seguía, pero ahora sí, como decimos en México, como gordita en tobogán, me dejé ir con todo, así tal cual. Y yo arranqué como en el 2022 y algo parecido a lo que te pasó a ti, Jessie, es que esa misma amiga me recomendó estas series y básicamente de manera paralela me mandaba
cosas de BTS, ¿no? Básicamente yo entré así como te digo, de lleno, así, ¿no? Ujú. En el caso de los K-drama, lo que pasa es que este reflejo, digo, estamos muy conscientes y ya lo mencionaste, es un producto del entretenimiento, ¿sí? Es la narración de una historia X, ¿sí? No importa el género, pero bueno, donde interviene, hablemos del primer K-drama, que no me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo de las escenas, ¿no? Ni siquiera sabía nombres de actores, no sabía absolutamente nada de coreano, porque además eso me llevó a estudiar coreano y ya veía las series en idioma original, o sea, a ese grado, ¿no? Bueno, la cuestión es que las historias mostraban, o este producto del entretenimiento reflejaba cosas de esa cultura, ¿no? Ya sea en drama histórico, pues del pasado de esa nación, y ya historias, digamos, narradas de manera con, digamos, el tiempo de la historia era más contemporáneo, más actual, ¿no? Pero de todos modos, habían cosas y reacciones de los personajes que evidentemente eran distintas a las reacciones de los personajes que hasta el momento veía yo en la televisión, ¿no? Porque, bueno, hubo muchos años en los que yo dejé de ver televisión, porque me dediqué a ver y escuchar producciones de otras latitudes del mundo, bendito Internet, bendita web, red de redes, ¿no? Y eso te lleva a buscar y encontrar muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, Pero llegaste a saturarte con cosas locales, digamos, y quisiste explorar otras exactamente. cosas, ¿no? Llegó un momento en el que lo local me enfadaba, así como, o sea, pan con lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, cuando llega el K-drama a mi vida, pues esta narrativa, ya lo estuvieron mencionando, la forma de presentar la historia, que además está aderezado con, vuelvo a lo mismo, con cosas propias de esa cultura. Ya lo mencionaron como la reverencia, la inclinación, las reacciones de las mujeres ante situaciones, por ejemplo, de infidelidad o reacciones ante la maldad de otro personaje, cosas así por el estilo. Y además, yo creo que algo, porque yo no lo puedo negar, no se los puedo negar ni a ustedes ni a quienes nos escuchan. Soy una glotona, me confieso, sí lo soy. Una de las cosas que me llamó la atención era el protagonismo visual que le hacían a la comida coreana, llámese, Ujú. por ejemplo, la comida, ¿cómo se dice? Callejera. Y eso, además que los personajes cuando comían, lo hacían con tanta ricura. Y yo, es que cómo puede, benditos coreanos, comen delicioso, porque se tocaba, se los juro, chicas, llegó un momento en el que Las dije, tengo que parrilladas parar. coreanas que dices, Hijo, hijo. no, Jessy, no, de verdad, yo decía, qué rico todo lo que comen y cómo lo comen. Además, siempre he sido en ese sentido, porque yo soy de la... A mí me gusta comer a mis anchas como los coreanos. Entonces, bueno, eso por una parte fue de las cosas, pero les digo, hay tantas cosas que analizar. Lo mencionó creo que todas, o especialmente Ali, creo, el tratamiento del enamoramiento, válgame el verso sin esfuerzo, era distinto, completamente distinto. Algo mencionaste muy importante, Jessie. Las escenas de cama o estos momentos en los que las parejas protagonistas o los personajes principales llegan a la intimidad, ¿no? Sexual, era como muy pronto, lo veías como muy rápido. No me refiero tanto a esta gama de telenovelas de aquellos años, pero por ejemplo en las películas, sobre todo extranjeras, principalmente norteamericanas, creo que en el minuto 10 ya les habías visto todo, lo cual era así como, pues ya de ver tanto, pues dices, X, ¿no? Y en las series coreanas, lo platicábamos fuera del aire, te esperas, aunque le agarre la mano y le dé el piquito en los labios, hasta la escena, al capítulo 16, es la emoción tremendísima de que le dio el beso, o se tocaron la mano o la abrazó. Además, la forma de abrazar, al menos en los K-drama, del varón con la mujer y con esa fuerza, con esa pasión, con una fuerza emocional en el abrazo que impresiona, de verdad, es cuando dices, oh, sí, por más que yo me diga mujer, autosuficiente, hay una parte de mí que evidentemente le gusta el romance en ese sentido, ¿no? Porque lo otro, pues relativamente lo puedes obtener o lo tienes o sí, pero esa entrega emocional, ¿no? Esa fuerza
a veces, soy bien sincera, se extraña de los hombres de tu contexto, o sea, me refiero, pues, básicamente de hombres occidentales. Quiero decir que no los haya, que no exista, sí, supongo que sí, pero al verlo tú en una producción, dices: "Guau". Esa es una parte, o sea, es que hay muchos aspectos del K-drama y te jalan, y terminas uno y ya quieres comenzar con otro, y luego nos Sí. pasa a quienes queremos o tenemos 5 en emisión viendo al mismo tiempo. Pero fíjate, una cosa que acabas de mencionar y que se me hace bien interesante y que es real, es que, bueno, tratan el romance desde un punto de vista diferente, ¿no? Pero no solamente estos K-dramas en el que durante 14 capítulos te esperas para que se den la mano, ¿no? Sino yo creo que una de las cosas, independientemente de eso, es el manejo que ellos presentan de las emociones. Porque por ahí, por ejemplo, mencionó Moni también. Creo que es ese drama. Hay uno que se llama Invitado especial, amor, matrimonio y divorcio. Ese mero. Y que como ese también hay otros que son más realistas, ¿no? O sea, no son tan romántico rosa, son más realistas, pero aún así, que son más realistas, literalmente la forma en la que presentan las emociones de ellas, de ellos, el conflicto, ¿no? Las escenas que son incluso un poco más arriba de tono y todo, pero están muy, muy expresadas, no en un sentido, digamos, carnal, que yo siento que es lo que sucede como de este lado, ¿no? O sea, es la parte literalmente de la cuestión carnal, porque, por ejemplo, en ese K-drama, ¿no? O sea, vemos pues escenas más íntimas entre las parejas y demás, ¿no? Pero en todo momento, aún incluso en esas escenas más íntimas, lo manejan mucho con el eje de las emociones. Entonces, uno lo ve, o sea, escenas que a lo mejor las ves acá y pues es así como, pues la escena, ¿no? O sea, sí te vendió la escena y tal, pero allá literalmente te envuelven en un contexto una misma escena, ¿no? En estos dramas que también son más realistas. Entonces, yo creo que esa es una de las partes muy atractivas que en el entretenimiento occidental se ha perdido, ¿no? O sea, es la escena por ser, o sea, la escena se hace por ser, porque es, ¿no? Porque vende, porque jala rating, pero en realidad no hay un cuidado de ese hilado de la historia, que literalmente es lo que te tiene, pues, esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Algo que acabas de mencionar precisamente en este K-drama que originalmente lo mencionó Mónica. Sí, Ujú. estoy de acuerdo contigo. Es uno de los K-dramas, digamos, tratado de una manera, como dices tú, como más real, ¿no? O sea, lo que sucede en Ujú. realidad entre las parejas. Yo siento que está muy interesada en una pareja normal, o sea, un matrimonio normal, ¿no? O sea, no necesariamente coreano, cualquier matrimonio. Ahí más o menos era entre la edad de los 40, 45, ¿no? Literalmente pasa eso, ¿no? Yo creo que es una de las características que llama la atención. De hecho, es una serie de 2021 que tiene como 3 temporadas, una cosa así por el estilo. Ajá. Y de verdad te jala. La primera temporada dices, pero por supuesto que espero la segunda, ¿no? Y la segunda te la avientas, como dice la jefa Jessica, en una noche. Sí. Pero sí, así tal cual, tal cual. Pero sí, digo, ya lo mencionaste, hay muchos géneros porque está el K-drama muy escolar, está el K-drama, digamos que adultos jóvenes, está el K-drama más adultos, hay producciones un poco más subidas de tono, por así decirlo. Ujú. Hay de todo, y creo que a esas alturas, bueno, de las que estamos aquí, pues, evidentemente son producciones que las ves, ¿no? Porque hay un bagaje de vida que ya no te espanta ni nada por el estilo, ¿no? Esa es una de las Incluso, ¿no? Como características. dices, ahí, por ejemplo, en esa de los matrimonios y en otras, los que abordan el romance que empieza en una edad más adulta, más madura, y que dices, sí, ¿no? O también el manejo, por ejemplo, de estos que tratan como de la parte de la salud mental. Exactamente, esa es una tendencia, porque hay una realidad, no solamente de Corea, una realidad asiática, Mundial. oriental y mundial también, precisamente sobre el tema de la salud mental. Y me da mucho gusto que ellos los estén tratando, porque además muchos de los K-dramas que actualmente se producen, los guionistas son mujeres. Para Ujú. empezar, sí, o sea, eso es una realidad. O sea, vemos producciones, ¿cómo se dice? La mente maestra fueron una o varias mujeres, porque no solamente existe un solo guionista, estamos de acuerdo en una sola producción, son varios para satisfacer la necesidad de producción, ¿no? Pero algo que llama mucho la atención es precisamente esto que dices de la salud mental
y cómo lo aborda desde una perspectiva, no deja de ser una mujer y eso se nota en las producciones. Eso creo que a todos, de pronto por lo que decía yo al principio, que te lleva al autoanálisis. Hay producciones que dices, algo está, o sea, de pronto me siento, ¿cómo se dice? Y Mónica a lo mejor va a comentar algo de eso, me siento afín a la historia que me está narrando y a las reacciones y cosas de los personajes. Y de pronto dices, wow, tengo que poner mayor atención en mí misma. ¿A poco no, Moni? Sí, y justamente con esto que comentas, pues también yo he visto en varios artículos que finalmente estos K-dramas surgieron como una manera en que los jóvenes o las personas en general puedan hablar justamente de sus situaciones sin hablar como tan directamente de ellas, ¿no? Finalmente que se ven reflejados y eso ayuda para que vayan trabajando cosas, pero algo que a mí se me ha hecho súper interesante incluso es que yo he encontrado, por ejemplo, cuestiones en donde hablan, por ejemplo, hay una psicóloga que se llama Bantam Park, que ella ha escrito artículos hablando de cómo los K-dramas ayudan a la salud mental. O sea, así es. Evidentemente no sustituyen una terapia, pero te ayudan. Y también hay un canal que se llama Nonas Nochi, que también es una doctora en psicología, que en su canal de YouTube lo que hace es analizar cada capítulo de los K-dramas desde los personajes, como de cómo los presentan psicológicamente, ¿no? Porque como decía Jessica, una cosa que a mí también se me hace súper interesante de los K-dramas es que justamente en 16 capítulos tienen compactado, pero todos, a mí me sorprende de repente cómo desglosan toda la historia de todos los personajes, desde la niñez, desde lo que sienten. Siempre tienes como muy, muy claro, así en 16 capítulos, te queda clarísima todo el trasfondo de la historia, lo que sintió, de dónde viene, a dónde va. Entonces eso se me hace súper interesante, pero creo que justamente, pues no sé si sea como un género, pero creo que ahorita es de los que han salido varios K-dramas hablando de la salud mental. Creo que eso también es súper importante, porque yo la verdad no recuerdo en series occidentales, que además me pasa como a ti, Dubia, yo empecé a ver series coreanas, y perdón, pero yo ya no puedo ver series gringas, o sea, no, hay veces que les quiero dar chance, pero pues no, me pierden Pero uno muy ya rápido. no puede, sí, ya No, ya no hay estoy vuelta para buscando atrás. otra coreana, ajá. Ujú. Entonces, pues sí es súper interesante y pues digo, finalmente por eso te jalan, ¿no? Porque son muy consistentes, súper consistentes, sumándole esto que ya dijo Jessica, que las producciones son maravillosas, la fotografía, o sea, para dónde la comida, evidentemente, entonces, o sea, juntas todo eso, dices como para qué de otra cosa, ¿no? Pero sí Y es súper fíjate que, interesante como tú esto dices, de que estén entra, tratando salud mental. o sea, es muy integral, porque aún, por ejemplo, o sea, los K-dramas, por ejemplo, los escolares, muy rosas, ¿no? O los de fantasía, que incluso hay, ¿no? Los de terror, o sea, todos estos, o sea, no importa el género, siempre como que la parte humana es la que se desarrolla, o sea, en todos encuentras un porqué, actúan de una forma o de otra. Son personajes como que muy, muy aterrizados a una realidad, aun y cuando el K-drama a veces es de fantasía, pero sí te lo conectan con la parte humana, ¿no? Y bueno, sí, es un montón de cosas, pero ¿qué les parece si vamos a un cortecito musical para oír también estos OST maravillosos que también forman parte de los K-dramas, ¿verdad? Y regresamos a seguir platicando de los K-dramas. No se vayan. 남자가 그대를 사랑합니다. 그 남자는 열심히 사랑합니다. 매일 그림자처럼 그대를 따라다니며 그 남자는 웃으며 울고 있어요. 얼마나 더 너를 이렇게 바라만 보며 혼자 이 바람 같은 사랑 이 거지 같은 사랑 계속해야 네가 나를 사랑하겠니
그래서 웃는 법을 배웠답니다. 친한 친구에게도 못하는 얘기가 많은 그 남자의 마음은 눈물투성이. 그래서 그 남자는 그댈 널 사랑했대요. 똑같아서 또 하나 같은 바보, 또 하나 같은 바보. 한번 나를 안아주고 가면 안 돼요. 난 사랑받고 싶어 그대여. 매일 속으로만, 가슴 속으로만 소리를 지르며 그 남자는 오늘도 그 옆에 있대요. 그 남자가 나라는 건 알아요. 알면서도 이러는 건 아니죠. 모를 거야 그댄 바보니까. 얼마나 더 나를 이렇게 바라만 보며 혼자 이 바보 같은 사랑, 이 거지 같은 사랑 계속해야 네가 나를 사랑하겠니? 조금만 가까이 와, 조금만. 한 발 다가가면 두 발 도망가는 널 사랑하는 나. 지금도 옆에 있어 그 남자는 웁니다. Bueno, amigos, pues estamos de regreso aquí en el podcast de la revista de Tejión y seguimos platicando de los dramas. Y bueno, por ahí nos quedamos platicando ahora un poquito de esa parte del manejo y de muchas otras cosas. Pero Jackie, pues, ¿qué nos comentas tú que se quedó como hilado pendiente del bloque anterior? Bueno, como tú mencionabas en el bloque anterior, estabas hablando de las aspiraciones personales, Ujú. de las aspiraciones sociales, hablamos un poco del amor, la amistad. Entonces, algo bien característico de los K-dramas, y quizás por eso nos gustan a la mayoría, es de que es algo bien diversificado. Encontramos de todo. Como yo les decía, creo que en el programa pasado, en el podcast pasado, yo les decía, lo vemos, depende de tu estado de ánimo. Así puedes encontrar un K-drama que te dé para ese momento. Por ejemplo, en los K-dramas abordan el amor propio, que en las superaciones personales, como por ejemplo el Dr. Cha, no sé si ya lo vieron, Ujú, sí, que claro, aborda claro, los desafíos personales de ella como mujer, ¿verdad? Abordan temas de la salud mental, que como lo vimos en Tomorrow, me parece que se llama, de Robón. Vimos también de amor propio y aceptación, como Belleza Verdadera o La Belleza de Gambán. O sea, tenemos una gama tan amplia, por ejemplo, de la amistad que tenemos. Bueno, a mí me hizo llorar. Yo soy bien llorona, ya se los dije. A mí me hizo llorar mucho la 39 de las tres amigas, por Dios, o sea, como buenísima. te hablan de esos temas de amistad tan, y te lo dicen de una manera tan hermosa. Perdón que te interrumpa ahí, porque fíjate, esa es otra cosa que a mí me gusta, ¿no? O sea, en ese de 39, aparte obviamente de la amistad, la lealtad y todo esto, ¿cómo abordan este tipo de temas como las enfermedades? Por ejemplo, ahí el cáncer, ¿no? O también vi otro que habla de un hombre que le da Alzheimer siendo muy joven. Y o sea, cómo también lo manejan y abordan esos temas que pues son temas complicados y delicados, ¿no? Pero que te los presentan dentro de una historia tan bien enlazados y tan bien armados,
que literalmente pues es lo que se vive en la realidad en esos temas, ¿no? Correcto. Me recordé hoy que mencionaste esa enfermedad del señor, no me acuerdo en ese momento el nombre del drama, pero del señor que le da Alzheimer y quería aprender a bailar ballet y el padre nunca lo dejó. Con Han Kang. Navillera. Navillera, correcto. Navillera. O sea, un drama tan hermoso que une un bailarín que está atravesando por una etapa bien dificultosa y el señor que toda su vida tuvo el sueño de aprender a bailar ballet. Y a una edad complicada, ¿no? Correcto, También. y además de eso con su problema de salud y cómo el aprender a bailar ballet y este muchacho le ayudó a afrontar ese momento. O sea, no vemos lo mismo que vemos en las novelas occidentales, de que solo es la suegra mala con la chica porque es pobre y se enamoró de su hijo rico, o el tema de la venganza, cómo lo abordamos nosotros aquí y cómo lo abordan ellos allá. O sea, son cosas bien, bien marcadas porque aquí solo hablamos de matar y de que esa es tu venganza, va, que se muera y que no sé qué. Y allá es hacerle otra. Psicológico. Correcto. Una estrategia. O tratar de que esa persona viva lo que te hicieron vivir, como lo vimos en La Gloria, ¿verdad? O sea, son cosas bien, bien marcadas y eso es lo que a nosotros nos atrapa, porque vemos de todo. Por ejemplo, con la conexión con nuestros seres queridos, que como lo vimos en Itaewon Class, creo si lo menciono bien, o en Respóndeme en 1988. O sea, son dramas que te inspiran a seguir viendo, que te llaman a ver otro. Que hasta son educativos, ¿no? Correcto, Por ejemplo, te enseñan muchas cosas. La perseverancia, o sea, la constancia, cómo van haciendo la estrategia, sin soltar la emoción, pero al mismo tiempo con un enfoque, o sea. ¿Cómo resuelven la adversidad? Exacto, correcto, o sea, así es. ¿cómo resuelven las cosas ante la adversidad? Sí, también cuando vemos el respeto que ellos tienen para su cultura, independientemente de los años que pasen, independientemente de las situaciones sociales que se estén viviendo, el respeto que nosotros vemos tanto para su cultura y cómo nos enseñan ese respeto a amar lo nuestro y a nuestros mayores, que eso aquí es bien, prácticamente no se da. Llegamos a un punto en nuestra sociedad latinoamericana que no respetamos a nuestros mayores, y ver en estas series, en ese contexto de ellos allá, ese amor y ese respeto para sus mayores es refrescante y es reconfortante, y creo, me atrevería a decir que la mayoría que consumimos K-dramas aprendemos a ver la sociedad nuestra y nuestro entorno de diferente manera. Totalmente de acuerdo. Te doy toda la razón, Jackie. Yo desde los K-drama, te lo juro, cuando me inclino ante una persona mayor, te lo juro, agradezco si se me acerca a decirme algo y básicamente es un consejo, X situación, y agradezco y me inclino. Yo tengo una coreana dentro de mí a estas alturas del partido. Mira, fíjate Exacto, que yo... esa inclinación uno la va agarrando de verdad. Yo me percaté de eso hoy, esta semana. Yo estaba esperando cruzarme la calle y había mucho tráfico y un vehículo se paró para darme el paso y yo, para decir gracias, me incliné. O sea, yo también lo he hecho. Yo después dije, o sea, bueno, aprendemos porque se nos queda y nos enseñan muchísimas cosas buenas y eso es lo que debemos de agarrar. Oye, Jackie, ¿vas a mencionar algo de la serie, el K-drama de 21-23? 25-21, perdón. Porque ese no fue un K-drama de amor ese fue un K-drama de amistad, de superación personal, de afrontar tus temores, de salir adelante después que la familia fuera a quiebra. O sea, en un drama tú puedes ver tantos temas que te dejan una lección. Fíjate, Jackie, que en ese K-drama específico, el cierre, el final de la historia, a mí me encantó. ¿A qué voy? Regularmente, cuando uno ve una narrativa, una narración con estos tintes románticos de pareja, el amor romántico en general, pues básicamente el final, el cierre, para satisfacer al espectador, pues los protagonistas, después de haber librado un montón de inconvenientes que iban en contra de la materialización de su amor y de estar juntos, pues sí, lo logran, lo superan y quedan juntos, ¿no?
Este en específico fue algo bien chistoso y se los quiero compartir. Ese K-drama lo vimos al mismo tiempo una amiga y yo. Bueno, cuando ella terminó de ver el K-drama, porque digo, a mí también me afectó y de verdad, en serio, me afectó por días. Me mandó un mensaje de voz llorando. Estaba llorando, mi amiga. Y no era así de, o sea, no era un llanto, una reacción fingida, era real. Digo, yo sé la historia de esta amiga y en qué sentido o por qué le había afectado tanto. No quiero spoilear la serie, vayan a verla, pero el cierre, y se lo dije a ella estaba, entre otras cosas, pues como dolida, digamos, con los guionistas o la guionista o quien, la creadora o los creadores de la historia, porque no, el final no le había gustado porque estamos acostumbrados a esta que les comento, ¿no? A que El fin final y feliz, el final feliz clásico, ¿no? gringo. Ajá. Y gringo, exactamente. Entonces, a mí me gustó precisamente por el final, aunque personalmente, y yo sé que quienes nos escuchan van a decir, ay, estas exageradas, pero neto, fue un final que me dolió personalmente. Esa historia en particular me recordó parte de mi vida, de mi historia. No es igual completamente, ¿no? O sea, pero hubo cosas que fue así de, sé lo que está pasando, y va a sonar muy chistoso, pero sé lo que está pasando ese personaje y me identifico con ese personaje. Y mi historia fue algo parecido y fue crudo y fue duro. Y aparte fue así de que mi amiga me mandara un audio llorando, o sea, llorando en serio de sentimiento de algo en su plexo solar, de verdad la atormentaba, no encuentro la palabra, le dolía, literalmente le dolía el pecho. De hecho, pasaron varios días y nos mandábamos mensaje, pues ahora sí como de apoyo moral, ¿verdad? ¿De ya lo superaste? No, sí, de verdad fue así de, ay, no, todavía sigo como un poco afectada, pero digo, pasan los días y analizas otras cosas y bueno, en fin. Pero la Pero es cuestión que, es es que hasta el final lleva un mensaje, hasta Claro. el final lleva una lección que aprender. exactamente. No vamos a decir más por los que no lo han No lo visto, habían ¿verdad? visto, ¿no? Pero Sí, fíjate no. que sí, yo creo que eso también es algo bien interesante, ¿no? Y a veces también yo creo que los espectadores, porque hay mucho de que de repente se hacen una idea de los coreanos o de la sociedad coreana, viendo unas cosas, pero dejando de analizar otras. Porque una de las cosas que tienen ellos es que abordan temas que son a veces hasta tabús en todo el mundo, ¿no? Y que a veces creemos, no, es que los coreanos son muy machistas, las mujeres coreanas están muy sometidas a muchas cosas, pero en realidad en muchos dramas nos damos cuenta que no. Por ejemplo, también a mí ahorita me vino a la mente, o sea, estos dramas donde manejan el romance con mujeres mayores y hombres mucho menores que ellas. Y aún así, o sea, son mujeres que por alguna situación pues se han limitado a sí mismas o viven en una rutina que las agobia, que no las deja ser, ¿no? Con una responsabilidad cargando que a veces, ahorita me vino a la mente este drama que se llama Encounter, el encuentro, ¿no? De Park Bo-gum, y sale la misma actriz que sale en La Gloria, que no recuerdo el nombre, pero, o sea, ella es una mujer que carga la responsabilidad de que o sea, tiene que tener una presencia y una forma porque es una familia importante, ¿no? De negocios, de muchas cosas. Y su vida está literalmente manejada por su familia, por un esposo con el que no tiene nada que ver, ¿no? También tiene que ella cumplir funciones de heredera y pues ella se ha metido tanto en este rollo hasta que se enamora de este chico mucho más joven, ¿no? Y él le dice, pues es que hay una vida, vívela. O sea, no porque estés conmigo, vívela, sal tú, sé una mujer tú sola, ¿no? O sea, tienes la capacidad de llevar la empresa que te da miedo, o sea, engloba muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esos temas que aún de este lado son como temas tabús, ¿no? Porque son criticados, porque son cosas que no son comunes, ellos los manejan de forma tan natural que a veces se nos olvida pensar que eso también forma parte de la sociedad coreana y de la vida coreana, ¿no? Creo que la actriz a la que te refieres ella se llama Song Hyo-kyo. Ándale, ella mera. O sea, el personaje en La Gloria también dices, o sea, es bárbaro, ¿no? Es una de mis actrices preferidas porque es Sí, sí, sí. muy buena actriz y tiene un recorrido profesional muy interesante también ella.
¿no? Y bueno, también, ¿qué decimos por ahí de, por ejemplo, los dramas históricos que están también manejados? O sea, a mucha gente les gustan, a mucha gente no les gustan porque ven que son cosas muy diferentes acá. Pero a mí lo que me gusta mucho del drama histórico es que obviamente igual mezclan el romance, la historia, la intriga, muchas cosas, pero igual va manejado de una forma muy natural, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, cómo se manejan las telenovelas o las series o ese tipo de programas históricos de este lado, que una de dos, o los hacen o demasiado acartonados, ¿no? O sea, literalmente como el Benito Juárez del billete de cartón, tal cual. O son personajes históricos, pero que se comportan como se comporta una persona en el 2025, por ejemplo, ¿no? Con esas problemáticas que en realidad pues no eran de esa época. Y sin embargo allá esa parte del drama histórico, o sea, es fiel como al tiempo, pero al mismo tiempo es manejado de una forma muy humana, otra vez, ¿no? O sea, vuelven como a entretejer las situaciones de una manera muy interesante, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú de otros dramas, Moni? Bueno, pues retomando ahorita un poco algunas cosas que han comentado, recordando un poco, por ejemplo, esto que comentaba Dubia, que la mayoría de las bueno, la mayor parte de los K-dramas son escritos por mujeres, pues justo hablando de esto que decían, de que presentan, pues de repente justo estas situaciones que a veces nos pueden parecer muy crudas, pues también está esta característica de que justamente a lo mejor puede haber situaciones muy crudas en donde de repente pues sí se nos aplasta el corazón, pero como que saben también equilibrar muy bien estas cosas con algunas otras escenas que son más amables, incluso divertidas, como que también para que tenga uno algunos respiros en estas historias, ¿no? Yo también he de confesar, o sea, creo que de todas las series coreanas que he visto, como el 70% en algún momento me sacan lágrimas, ya sean de felicidad o de trauma absoluto, pero Sí. en efecto también yo he llorado muchas veces con las series coreanas. Y por ejemplo también otra, no sé si acaban de ver esta serie nueva que salió de Luces, Cámara y Amor, que sale Gushik, Sí. aquí el Sí, super sí, sí. amigo de Tae. Pues ahí, por ejemplo, la pareja de los amigos, pues al final, digo, no quiero espolear demasiado, ¿no? Pero eso sí, no, sin spoiler, porque lo he visto en muchos lugares publicados, pero justo también esta pareja al final, pues justo descubren que aunque hayan habido cosas muy chidas en la relación y demás, pues de repente se dan cuenta que hay cosas del otro pues que ya no, con las que no están de acuerdo, y no por eso no dejan de tenerle cariño a esta persona especial, pero pues en el fondo pasa eso, no quedan Claro. juntos, ¿no? Ajá. Y bueno, Que eso a mí también, fíjate, pasa en ajá, muchos, ¿no? Tienen también muchos dramas de diferentes temas. Los finales son inesperados. exacto. O sea, nos dan la vuelta con los finales que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, a mí, dramas que me han atrapado y que a lo mejor yo en algún momento no me lo imaginé, porque justo a lo mejor uno se va que dices, te van a jalar. Bueno, sí te jalan los románticos, pero a mí se me hace muy interesante los coreanos cómo manejan los dramas de venganza. O sea, a mí realmente los dramas que he visto de venganza Son son de esos que buenísimos. también, no, exacto, son de esos que no puedes parar, dices, ya se acabó el capítulo, y juro que ya no voy a ver otro, y estás viendo otro y otro y otro, porque, por ejemplo, hace rato que platicábamos, ¿no? Fuera de la grabación, a mí lo que se me hace súper interesante es la manera en que te sorprenden, ¿no? O sea, no son predecibles. Tú vas Exacto. realmente entendiendo poco a poco la historia y vas entendiendo muy, muy poco a poco por qué los personajes hacen lo que hacen y por qué toman las decisiones que toman. O sea, te van develando detalles, sus historias y vas entendiendo por qué deciden hacer lo que deciden hacer, o sea, a mí se me hace súper, súper interesante, ¿no? Y por ejemplo, ahorita recordando un poco lo que estaba comentando Dubia, lo que le pasó con este K-drama, con ese final, yo les decía también que si no han visto Eve, se las recomiendo muchísimo, pero yo con el final de Eve, les puedo decir que terminé como desolada, o sea, se acabó el K-drama y yo así de,
O sea, me Sí. quedó así como un vacío que me duró ahí, creo que no me duró 3 días, pero yo sí estaba muy impresionada porque creo que ninguna serie, telenovela o lo que haya sido me dejó como esa sensación en el corazoncito Sí. de esto, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y yo creo que también, es que estoy retomando muchos temas, esto de que decías de muchos temas tabú pues que a lo mejor para nosotros no son tabú, perdón, para nosotros como occidentales son tabú, pero también ya cuando empiezas a conocer más de la cultura coreana, pues descubres que para ellos, pues es normal, ¿no? Entonces, Sí. pues es bien interesante, ¿no? Entonces, pues sí, era lo que yo quería comentar. Y bueno, también les recomiendo otra serie que a mí se me hizo muy buena, que es Dark Knight, que es esta serie de ciencia ficción que solo son 6 capítulos y que tú la ves y está al nivel de cualquier película gringa de ciencia ficción, porque sí es como pura ciencia ficción, o sea, como Blade Runner, ¿no? O sea, en estos lugares de pura tierra y que, por ejemplo, ahí no me acuerdo qué es lo que tienen que estar negociando, no me acuerdo si es el agua o algo, pero sí es muy interesante ver esta serie coreana de 6 capítulos que es 100% ciencia ficción, 100%. Y pues es eso, son series, ¿no? O sea, para mí no jamás las he comparado con una telenovela mexicana porque creo que nada que ver. O sea, aquí tú ves una telenovela Nada que ver. mexicana y muchos de los actores son súper acartonados, o sea, el cliché de tienes que ser así está súper marcado y pues en las series coreanas, aunque sea una serie, aunque sea actuado, todo se siente tan auténtico que creo que eso es lo que Sí. uno agradece, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que tú me has mencionado, ¿no? Esta parte de que muchas mujeres, o mayormente las mujeres son las que hacen los guiones, pues uno esperaría que pues sean todos románticos, ¿no? Porque los hacen las mujeres. Pero, por ejemplo, varios de los dramas que son de fantasía, o que son de venganza, o que son de eso, también están escritos por mujeres, que son temas que normalmente las mujeres de este lado no los manejan o no los escriben de esa forma, ¿no? O sea, en realidad no participan en ese tipo de temas como guionistas, ¿no? Claro. Y sabes que es también bien interesante. Bueno, a mí se me hizo muy interesante cuando yo empecé a ver los K-dramas. Es que de repente encuentras K-dramas en donde los protagonistas se dedican a cosas que yo, por ejemplo, en ningún drama de este lado había visto, ¿no? O sea, por ejemplo, También. hay una serie de Song Kang, no me acuerdo cómo se llama, que sale con esta mujer guapísima, que no me acuerdo cómo se llama, pero que son meteorólogos. Sí. O sea, todo el Se llama rollo las esas, las inclemencias del inclemencias del amor. Sí. y de repente encuentras, o sea, donde ves que se dedican a cosas que dices, Por órale, o ejemplo, sea, yo ¿no? aquí nunca vi. Ajá, Uno que me encantó también, el de Memorias de Alhambra, de Hyun Bin, y esta niña sí, sí. que es la hermana literal clavada de Jungkook, ¿cómo se llama? Park Shin-hye. O sea, ella se dedica a hacer guitarras. Y, por ejemplo, ahí que lo manejan, o sea, en el Castillo de la Alhambra, ¿no? En España, porque ella por situaciones de la vida llega a vivir ahí. Y cómo también enlazan la vida dentro de un videojuego con la vida real, ¿no? O sea, literalmente también ese manejo de la fantasía ligado con la realidad es genial, Por ¿no? ejemplo, no sé si han visto las células de Yumi. Ah, O sea, también, es un buenísimo, buenísimo. intensamente, o sea, dices, no manches, o sea, yo no sé si Sí. salió antes, salió después, pero les recomiendo ampliamente las células de Yumi porque es increíble Que cómo ese te empezó presentan siendo un webtoon. justamente. O sea, las células de Yumi Sí, sí, era un sí, webtoon que lo pero convirtieron en drama. Ajá. te diviertes tanto porque, pues, Sí, ¿cómo ves que en tu cerebro tus células están decidiendo qué acciones vas a llevar a cabo? Entonces es súper divertida esa serie, se las recomiendo. sí, véanla, véanla. Solamente quería agregar, las inclemencias del tiempo es, bueno, el protagonista masculino es Song Kang y la Es Lee Chang-wook, protagonista, ¿no? ¿O esa es otra? no, La esa que es es otra. esa también es que son meteorólogos, es meteorólogo, el de Lee Chang-wook. Hay otra, no me acuerdo, L- la de Vuelta a Samdalri. Esa es otra. Ese. No, acá Es cierto. las Ajá, inclemencias del ya tiempo sé cuál. que hablaba esta Moni, es Song Kang como personaje masculino principal. La protagonista femenina es
Park Min-hyun, esta actriz bajita que ha de pesar como 35 kilos. Qué envidia. Digo, si mide 1,55, o sea, está bien 40 kilos, ¿no? Bueno, ella me parece encantadora, de comedia romántica, de un drama más intenso, y además es esta mujer que tiene o tuvo una conexión en un sentido actoral fuerte en las escenas con la secretaria. ¿Qué le sucede a la No secretaria sabemos si Kim? solo fue, no sabemos si solo fue actoral. Ajá. O sea, porque hubo rumores de que hubo más conexión de lo Sí. actoral. Entonces, Oigan, pero por de ejemplo, que hubo en el conexión, hubo conexión. En Claro. el caso de ella, también, por ejemplo, en esta serie de Las Inclemencias del Amor, ella es mayor que Song Kang. Y ella Sí, también fue Sí. la protagonista de Cásate con mi marido y también Sí. era mayor también. que el, ajá, por ejemplo, Sí. ¿no? Sí, no, esta actriz de verdad ha tenido, pues, trabajos con actores, creo que ¿Cómo también ha de sufrir la pobre? sí, la pobre de sufrir Caray. muchísimo. Tengo entendido que ella fue una de las novias o pareja de Imino hace ya mucho tiempo. Sí. Sí, cuando Entonces, hicieron City Hunter. City Hunter, por Dios, ay, me encantaba Imino. No, por Dios. Pero bueno, esta actriz de verdad ha tenido mancuernas o hecho mancuernas actorales. No sabemos hasta dónde han llegado, pero si pudo, Pero pues qué suertuda es felicidades. la mendiga. Suertuda. Ay, Totalmente. nos van a censurar este programa. Bueno, No, no lo es bueno cierto. es que en internet no hay la misma censura que Sí, solía haber sí. en la televisión. Exactamente, exactamente. Bueno, mencionarles un poco acerca de los dramas de fantasía. Haciendo memoria, aquí en El Salvador, sí recuerdo que transmitían series de fantasía, eran épocas fantasía, porque recuerdo que salían volando sobre las casas y todo eso, entonces sí recuerdo que eran de ese tipo. Bueno, con este tipo de dramas involucran como los seres míticos, Mitológicos, ajá. sirenas, que Sí. superhéroes, que Extraterrestres. fantasmas, todo eso. Pero esto es también por digamos, los cuentos populares que existen también en Corea, así como en todo el mundo que existen cuentos. Entonces son productos, estos dramas, de los mismos cuentos populares. Ujú. Pero mencionando algunos de los dramas de este tipo, por ejemplo, está el Rey Monarca Eterno, Ah, que eso era como un universo paralelo. sí. Está la otra que sale Lee Min-ho, que es el dios del mar azul, algo así creo que se llama, que era tenía un romance con una sirena. Con una sirena. Está Goblin también, que esa no la he visto. O sea, es tan famosa que no la he visto todavía. Hotel de Luna, que es como un hotel para donde están las almas de los muertos. Son una infinidad de dramas de este tipo que producen también. Es una cantidad inmensa de dramas de este tipo que tienen. Bueno, yo solamente de estas recuerdo ahorita que son las que yo he visto. Pero sí, muy, muy interesantes, como dices, porque también el manejo de la fantasía o de las cosas sobrenaturales, ¿no? Y demás, es buenísimo cómo lo abordan, ¿no? Los chamanes que aparecen siempre, chamanes o chamanas, o sea, es de veras, buenísimo, ¿no? Me acuerdo también, por ejemplo, una que es dramática, triste, pero también que aborda la de Hi Bye Mama, que se supone que cuando las personas mueren 49 días tienen como para seguir aquí, terminando sus pendientes, ¿verdad? Y cómo hacen todo, o sea, te llevan de la risa al llanto, del llanto a la risa, a la reflexión, te traen literalmente en un ir y venir de emociones completas, ¿no? Hay algo importante que tú comentaste, ya no me acuerdo si fue dentro de la grabación o fuera de la grabación, pero diste con una palabra que es clave. En este sentido, o más bien en esta línea o género de K-dramas de fantasía. Llega un momento en que logran difuminar
la realidad de la fantasía. Luego, entonces, la construcción de la historia es congruente, por lo tanto, es una narrativa bien hecha. En ese sentido, yo les confieso, yo he visto pocas en realidad de fantasía. Todas las que he mencionado las he visto, pero creo que en comparación con otros géneros, he visto más otros géneros que el de fantasía. Sin embargo, las que he visto me han dejado un excelente sabor de boca porque, como lo dijiste también, se las compras. La historia se las Sí, compras, ¿no? Y yo tal quisiera cual. rematar, sí, yo quisiera rematar este bloque con comentarios porque estuvimos hablando de este K-drama que se le llama histórico. Bueno, a todas las personas que nos escuchan, lo hemos dicho en este programa y en otros programas también. Esta serie o este género, esta línea de K-dramas, jamás han mencionado que sean documentales, porque yo he escuchado comentarios precisamente de todos estos dramas históricos, pues bueno, que no están apegados o tan apegados a la versión oficial, por así decirlo. Digo, lo mismo pasó o pasa de este lado de Occidente. El vuelo del águila, que es el que primero me salta, ¿no? A la cabeza, como recuerdo. Pues es que jamás nos han intentado vender un documental. Si quisiera yo ver un Claro. documental, pues veo un documental, ¿no? Y aún así habría, no sabemos cuántas licencias históricas y literarias se brinquen o las hagan a un lado, ¿no? Pero bueno, esto se trata del entretenimiento. Eso es algo importante de mencionar, esto que les acabo de decir, porque luego empiezan lo que ya mencionaste también, o se ha mencionado en el programa. Creen que así tal cual, como lo están viendo, así es, o así fue. Pues no, es una dramatización. Por ejemplo, yo acabo de terminar de ver La Emperatriz Ki. La Emperatriz Ki sí existió, pero desde un principio y en cada episodio te ponen una leyenda donde dice los personajes, la historia son ficticios, ta. Y en este K-drama en específico te aclaran que sí existió esa emperatriz Ki y de hecho es una historia que se narra en esta etapa histórica que se llama Goryeo, pero bueno, la historia como tal, o sea, los sucesos son una narración ficticia, ¿sí? Este K-drama que también yo les recomiendo, los protagonistas de la historia, y seguramente va a saltar aquí la jefa, es Chi Chang-wook, ¿sí? Ujú. Ese es, si lo Sí, conocen, seguro que sí. sí, es una actriz que se llama Ha Ji-won. Ella la van a recordar en una serie que se llama Chocolate. Ha Sí. Ji-won, sí, esta es la actriz protagonista. Ella es el personaje o ella encarna el personaje de la emperatriz Ki. Y el otro personaje masculino es un actor que se llama Yu Jin-woo. Bueno, también me dejó un excelente sabor de boca porque había congruencia, lo que hemos también dicho durante todo este tiempo. Están tan bien construidos los personajes y tienen congruencia en acciones, emociones, tienen congruencia con el personaje. Por lo tanto, eso te jala porque dices, es que sí se las compro porque está bien narrado. Y con eso quiero finalizar ese bloque, con este comentario. Así es, sí, totalmente, te doy la razón completa, ¿no? Yo a esta actriz, por ejemplo, me acuerdo de ella, o sea, yo fue de los primeros dramas que vi, que era de Jardín Secreto, con mi primer amor coreano, Hyunbin. Sí, que yo te También, dije, yo cuando vi ese K-drama dije, qué bombón de hombre. Yo lo conocí ya madurito, cuarentoncito, sí, saprochón, bien construido el hombre. Así, lo construyeron bien, pero sí. cuando lo vi así en esta etapa de los 20, 30, o sea, antes de los 30, yo dije, oh, bombón. Sí, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Que yo creo que en general, o sea, muchos nos hacemos la idea, o una gran mayoría se hace idea de cómo es Corea, ¿no? Por el entretenimiento. Tenemos que tener bien claro que al final es entretenimiento. Y en el entretenimiento hay una parte de ficción, ¿no? Y por ejemplo, esto que mencionas tú de los dramas históricos, pues es como también lo vemos en los libros, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo leer un libro de historia que una novela histórica, donde te ponen el personaje, pues, o sea, toman esencia de un personaje, pero rodeado de una historia de ficción que construye toda la narrativa, ¿no? Pero sí, definitivamente a mí me parece que
hay muchas cosas rescatables y muchas cosas realmente que destacar del entretenimiento occidental, que ya es como muy pan con lo mismo, como bien dices. Pero bueno, vamos a irnos a otro cortecito musical y regresamos ya al último bloque para hacer las conclusiones y pues recomendarles que vayan a ver los K-dramas. No se vayan. 바람에 날려 꽃이 지는 계절은 아직도 너의 손을 잡은 듯 그런 듯해 그때는 아직 꽃이 아름다운 걸 지금처럼 사무치게 알지 못했어 너의 향기가 바람에 실려오네 영원할 줄 알았던 25, 21 그날의 바다는 더 다정했었지 아직도 나의 손에 잡힐 듯 그런 듯해 부서지는 햇살 속에 너와 내가 있어 가슴 시리도록 행복한 꿈을 꾸었지 그날의 노래가 바람에 실려오네 영원할 줄 알았던 지난 날의 너와 나의 목소리도 너의 눈동자도 애틋하던 너의 체온마저도 기억해내면 할수록 멀어져 가는데 흩어지는 널 붙잡을 수 없어 바람에 날려 꽃이 지는 계절은 아직도 너의 손을 잡은 듯 그런 듯해 그때는 아직 네가 아름다운 걸 지금처럼 사무치게 알지 못했어 너의 향기가 바람에 실려오네 영원할 줄 알았던
Bueno, amigos, pues seguimos aquí en nuestro último bloque del podcast de la revista de Tejión. Y bueno, esperemos que les esté gustando porque estamos tratando, pues, cosas de los K-dramas, ¿verdad? Que salen un poco nada más de recomendar el K-drama, eso, sino, pues, ver la otra parte de desde donde lo vemos, las cosas que nos enganchan de los K-dramas, ¿no? Y por ahí, al principio del programa, como les dijimos, una de las cosas que yo creo que nos enganchan también, porque de alguna manera son distintas a como estamos acostumbrados que se manejan en el occidente, pues es esta parte estética y visual, ¿no? De un K-drama, por ejemplo. Normalmente la construcción de los personajes va desde la parte visual, ¿no? Y los vemos que generalmente a cada personaje le asignan una paleta de color, ¿no? Y vemos que su coche, su casa, los artículos que usan, ¿no? Su ropa, o sea, las escenas donde ellos son el personaje principal, está ambientada normalmente en la paleta de color del personaje, ¿no? Y en otro que otro personaje es el principal y ellos pasan a ser el secundario, la paleta de color cambia al personaje principal. A lo mejor son cosas que normalmente no son tan perceptibles, ¿no? O sea, no los vemos, o sea, no lo analizamos así porque la mayoría lo vemos como simple espectador, ¿verdad? Digo uno porque pues está metido luego en estas cosas y identificas cosas que a lo mejor, digo, como un chef sabe si te pasaste de comino o de no sé qué, ¿no? O sea, uno ve esa parte, pero aún así como simple espectador, que tu mente no lo racionaliza o no lo observa, sí te engancha y te mete de algún modo en ese personaje o en esa escena, ¿no? Y también, obviamente, pues esta estética coreana en donde vemos que, o sea, todo es bonito, ¿no? Desde los históricos, o sea, el hanbok súper elegante, ¿no? Las casitas, los utensilios, cómo acomodan la mesa. Literalmente a mí me impresiona cómo acomodan la mesa, ¿no? Los platitos del banchan con el otro, o sea, todo tiene un acomodo perfecto, ¿no? Las casas ahora, o sea, las oficinas, los cafés, etcétera, todo lo que sale, ¿no? Pero ¿qué nos puedes comentar tú, pues, de algo que te llame la atención así en particular, Ali, de los K-dramas? Hay algunos K-dramas que todo el vestuario, la ambientación, todo es muy bonito. Pero sí hay a veces, yo no entiendo por qué a veces a las protagonistas le ponen un vestuario como que no fuera de ellas, o sea, son muy, muy grandes. A veces yo siento que no va el vestuario con la protagonista, son como muy anticuados. Siento yo, así lo veo yo, pero sí hay unos que cuadran perfectamente con el drama. Hay otro dato que ustedes lo mencionaban. A mí me gusta ver los K-dramas con el audio original. No me gusta con subtítulos, o sea, ¿cómo se dice? Doblados al español. Doblados al español. Fíjate que de eso que pues estábamos platicando un poquito, ahora sí que fuera del aire, ¿verdad? Que a mí también en general me gusta ver, si es una película en inglés, verla en inglés, si es en francés, verla en francés. O sea, normalmente me gusta verla en el idioma original. Y una de las cosas que platicábamos es que la mayoría de los K-dramas están doblados por doblaje mexicano, ¿no? O sea, normalmente hay doblaje en cualquier país, pero se considera que los actores y actrices de doblaje mexicano normalmente manejan un español más neutro, ¿no? O sea, un acento un poco más neutro. Y son muy buenos en infinidad de programas, ¿no? Y han recibido reconocimientos por muchas cosas. Pero específicamente en los K-dramas, a mí definitivamente no me gustan en lo absoluto. Y una de las cosas que yo les comentaba a las chicas fuera del aire es que una de las cosas por las que a mí no me gusta es que la mayoría de los actores y actrices de doblaje que doblan los K-dramas son los mismos actores y actrices que han doblado anime. Entonces, tienen una concepción de que, pues como los dos son de orientales, ¿verdad? Pues son muy similares. Y yo creo que algo bien importante en el doblaje, que realmente le da la intención a lo que es que no solamente se trata de que, o sea, un traductor profesional haga la traducción y el actor o actriz de doblaje conozca el personaje y lo interprete, sino que debe de haber un contexto cultural, porque no es lo mismo una broma en un anime, por ejemplo, que es japonés, ¿no? O no es lo mismo una broma norteamericana, no es lo mismo una broma europea, que no es lo mismo una broma coreana, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Entonces, yo creo que obviamente es un trabajo bastante difícil porque los que doblan los K-dramas, aparte de estudiar al personaje, aparte de aprenderse la traducción, ¿no? El guión traducido,
deberían de tener un contexto más cultural para poderle dar realmente el tono adecuado y la interpretación adecuada al El personaje. punch, el Exactamente, punch del el punch, personaje. ¿no? La interpretación así tal cual. Y también algo que platicábamos es que una de las cosas que cambian es que normalmente las voces coreanas, principalmente los hombres, bueno, de las mujeres yo creo que también, pero como obviamente nos fijamos más en las de los hombres, ¿no? A Por veces obvias razones. les ponen una voz en español que dice uno, pues nada que ver, ¿no? Y que tiene que ver también con una cuestión que ahorita Dubia nos puede ampliar perfectamente, pues que tiene que ver con cómo responde la voz al idioma, ¿no? O sea, literalmente por la forma en la que uno pronuncia cada uno de los idiomas diferentes. Es que un dato curioso, Jessie, es, no mucha gente lo percibe o lo lleva al razonamiento, pero yo ponía el ejemplo. Yo soy una mujer mexicana hispanohablante. Cuando, y bueno, se supone que yo domino el español, que sí lo Se hago, sí supone. lo hago, porque yo a eso me dedico. Pero bueno, la cuestión es que cuando estudias otro idioma que no es tu lengua materna, la voz cambia. Esto es, mi voz tiene una huella, va a sonar chistoso, pero todos tenemos una huella sonora, así como la huella digital y demás. Todos tenemos una marca en nuestra lengua materna. Cuando hablamos otro idioma, cambia, o sea, cambia nuestra voz. Mi voz no va a sonar igual si yo hablo francés, si yo hablo coreano o yo si hablo alemán. Evidentemente, estas lenguas que les estoy diciendo, estos idiomas, pues no son mi lengua materna. Y va a haber, digo, eso sucede ya con el tiempo y cuando estudias mucho un idioma en específico, no solamente la parte escrita, la lectura, sino otra parte o aspecto que se estudia muchísimo más para la gente que vivimos de la parte sonora, es precisamente eso, el saber o el poder llegar, ¿sí? A final de cuentas, a acercarnos al sonido de otro idioma, como el coreano. Entonces, evidentemente un coreano nativo se va a dar cuenta que yo, no, además de mis características físicas, que yo no soy coreana, pero bueno, que he estudiado e intento acercarme a la pronunciación de ese otro idioma, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Nuestra voz sí cambia, sí cambia. Y lo de la huella digital sonora lo saqué a colación por lo que precisamente comentaba Jackie, que los contextualizo, escuchas. Fuera del aire platicábamos de que nunca la inteligencia artificial va a lograr reproducir perfectamente una voz en específico. Y yo les ponía el ejemplo de un clip audiovisual que en algún cumpleaños me enviaron de Jungkook, de BTS, cantándome las mañanitas en español. Y esto se elaboró a través de inteligencia artificial. Bueno, evidentemente, no solamente suena diferente, sino que jamás, incluso la inteligencia artificial, va a lograr reproducir exactamente la tonalidad, no solamente el ritmo, la tonalidad sonora de una voz, en este caso de JK, ¿no? Que bueno, obviamente son cosas como, igual como les mencionaba yo con la parte de la estética visual, ¿no? Que a lo mejor, o sea, como espectador simplemente no notas tanto una diferencia, ¿no? Cuando ya tienes una educación sobre un tema que obviamente te hace más sensible a reconocer ese tipo de cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, lo que menciona Dubia, ¿no? De los idiomas. Obviamente no puedes pronunciar igual en un idioma que no es tu idioma nativo, porque cada uno de los idiomas, la forma gutural, o sea, cómo se mueven las cuerdas vocales para emitir un sonido diferente, pues Incluso obviamente los cambia. músculos faciales. Exacto. Entonces, Eso. obviamente, todos tenemos también una memoria muscular. Si desde que nacimos hablamos un solo idioma, pues nuestros músculos ya están habituados a emitir esos sonidos, ¿no? Y cuando aprendemos otro idioma, pues literalmente es un movimiento nuevo, diferente. Y por más que uno lo trate de hacer lo más parecido posible al real, pues es difícil, ¿no? Pero aparte, como les digo, algo muy importante es que también entra la interpretación y que tiene que ver con tener un contexto cultural, o sea, saber, ¿no? Porque todos de alguna manera en nuestro propio idioma tenemos expresiones
en sonidos, ¿no? En onomatopeyas, o sea, literalmente sonidos, y que a veces incluso cambian por la gesticulación que hacemos, ¿no? No es lo mismo que o sea, nuestra expresión incluso de gesticulación cambia. Entonces, si no tienes un contexto cultural de saber por qué hacen un sonido de tal forma, pues obviamente, por muy buen actor que seas, pues no le vas a dar esa interpretación tal cual. Entonces, les recomendamos ampliamente que los busquen y los vean. Obviamente, una de las cosas es que cuando uno los ve en su idioma original, sobre todo en el coreano, pues literalmente es lo único que puedes hacer, porque si no, no lo entiendes, ¿no? Ya cuando los pones doblado en español, pues ya uno puede trapear, lavar los trastes, etcétera, lo que haya que hacer, ¿no? Pero sí se las recomendamos ampliamente. Por lo menos véanlo una vez en el idioma original y otra vez en el doblaje, ¿no? Digo, en el idioma original te da la opción de poner subtítulos, ¿no? Sí, Pero eso te obliga, evidentemente, a sentarte y ver a poner atención, tal cual. a poner atención. Pero muchas preferimos eso porque, bueno, ya las otras actividades domésticas las podemos hacer con O las laborales, ¿verdad? o Porque laborales, sí. como existe la playlist de BTS para hacer qué hacer, ¿no? O sea, tal cual. Así Jania dijo la otra vez, ¿no? De eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, otra de las cosas que también nos llaman, pues es esa parte en general la estética, ¿no? Pero ¿qué nos puedes comentar, Moni, de algo así que te llame más la atención o de otro tipo de cosas que envuelven esta parte de los K-dramas? Bueno, continuando un poco con esta parte que dicen, yo les comparto que yo hay veces que me tengo que echar 2 veces los K-dramas porque yo tengo que cuidar a mi mamá de Ujú. repente y pues ya la volví un poco aficionada, pero con mi mamá sí se los tengo que poner doblados. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que también es un tema de repente la traducción en los subtítulos. O sea, si los ves Claro, en Netflix o en estas cadenas más grandes, puede que sí digas, creo que sí es exactamente la traducción, pero sabemos que hay muchos dramas que no llegan a estas plataformas, entonces tenemos que usar otras plataformas en donde luego a mí me frustra porque me doy cuenta que la traducción no está bien hecha, ¿no? O sea, estás claro. leyéndolo, pero dices, ¡ay! O sea, ¿qué onda? Esto no está chido. Pero bueno, uno aguanta Pero porque uno va quiere estar ahí. aprendiendo, así vamos aprendiendo el Sí, idioma y vamos aprendiendo más cosas claro, de de repente ellos, ya ¿no? estás con el año SEO y 감사합니다. Sí, es cierto, Mínimo, añoseo, mínimo. año, así, ¿no? O como algunos Años, K-dramas, año, exacto. Entonces también eso está o chido toqué. porque de repente, ya así de manera como totalmente inconsciente, de repente uno Sí. ya está diciendo las Y que palabras, ¿no? aparte es la mejor forma de aprender un idioma. Sí, Claro, O sea, y te emocionas cuando un ya les idioma se entiendes aprende un más poquito. como aprendemos el idioma nativo, ¿no? O sea, aprendes escuchando y razonando antes que la gramática. O sea, esa es la forma ideal, Exacto. ¿no? ujú, Primero Sí, aprender entendiendo y escuchando y después aprender la gramática. Esa es la forma claro. ideal de aprender un idioma y, o sea, de manera inmersiva se le llama, ¿no? Tal cual. Ujú. Entonces, pues ya por eso sí podemos discutir en palabras coreanas y que crean que estamos diciendo algo. claro. O por Güey, ejemplo, a güey. mí me frustra un poco cuando te Yugulé, ponen, imágenes o escenas en donde están leyendo algo en un celular, obviamente en coreano, sí. En y no te Hangul, ponen sí. la traducción, ¿no? Y tú así, okey, Sí, porque además, pues, Sí. obviamente están escritos en Hangul, ¿no? En el alfabeto claro, coreano. entonces dices, está chido. Pero bueno, otra cosa que creo que tienen, que es memorable en muchos dramas es creo que digo, no me acuerdo cómo le llaman ahora, yo que soy old school, para mí son los soundtracks, pero creo que ahora lo llaman diferente. Bueno, ahí les vamos a comentar de ello. Ajá, O sea, pero el bueno, soundtrack literalmente es la banda sonora, ¿no? Esa sería la ajá, palabra en español. En okey. inglés es soundtrack y técnicamente o sea, el nombre técnico completo es original soundtrack. Por Ah, eso en los K-dramas lo vemos como OST. okey, Acá perfecto. Así normalmente es. los hemos conocido como el soundtrack porque digamos que es el nombre para los cuates, solamente Exacto, soundtrack. Pero en realidad el OST o OST es el que se ha usado para películas, series y todo lo demás toda la vida okey. de manera técnica. Okey. Exactamente. Esa es parte de los tecnicismos propios de esta área de comunicación que se dedica
a la creación musical, a todos Exacto. los productos visuales y audiovisuales, ¿no? Ujú. Entonces, no quiero tampoco que me, me O sea, abucheen, tampoco pero les damos, es una clase, ¿verdad? sí, no, es una No, clase. pero bueno, Pero finalmente es eso, que muchos son memorables. Incluso yo cuando claro. empecé a ver K-dramas, hasta me hice una lista de reproducción en Spotify En la revista de Claro, Station de tenemos una K-dramas. lista de sí. música de los K-dramas, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Es de lo que uno hace, porque además yo también me considero una fan de los OST, o sea, dicho en español, ¿no? Esta abreviación Sí, tal dicha en cual. español. Y que Y miren, también, yo he de confesar, yo solo, o sea, de coreanos neto, yo solo oigo a BTS y los soundtracks, que luego no sé ni quién los canta, pero es que en serio de repente hay unas joyas en esos soundtracks, entonces creo que también es un gran Otro día vamos a tema hacer un con, programa de de claro, OSTs, músicos sí. coreanos y de sí, sí, OSTs, sí, porque de veras porque que da valen mucho para un la pena. montón. Entonces eso sería ahorita mi aportación, de hecho cuando terminemos me voy a ir a escuchar mi lista de Bien, reproducción de los bien K-dramas. hecho, bien hecho, buena elección. Ali creo que quería decir algo, ¿eh? Sí, solo mencionar que yo leí que desde el 2000 para acá, como bastante de los protagonistas que salen en los K-dramas son cantantes. Entonces, a partir del 2000 empezaron ellos a cantar los OST de los K-dramas Ujú. también. Principalmente Ujú. sí. Otro dato que me estaba, bueno, que eso yo en lo personal lo he pasado, pero es referente a el idioma. Al principio, yo cuando veía las series asiáticas, no distinguía, o sea, qué idioma, o sea, ni por el tono. A medida que fui viendo los dramas chinos, los coreanos, o sea, yo puedo saber que, Los de que, Tailandia, los que japoneses, ¿verdad? o sea, de dónde son por el mismo como sonido o el tono, El no idioma, sé cómo. es idioma, porque cada Ajá. uno, o sea, el japonés es un idioma, el chino es otro idioma diferente, el tailandés es otro idioma diferente, y obviamente pues todos tienen pues su fonética distinta, ¿no? También. De hecho, si me dejan chismorrearles, si Ujú. me dejan chismorrearles, déjenme decirles que yo conozco personas que no saben diferenciar entre el coreano, el chino y el japonés, Sí, ¿no? cierto. Eso es, o sea, evidentemente es porque no han tenido acercamiento sonoro, por así decirlo, de estos idiomas, ¿no? Pero a mí me pasó exactamente lo mismo que a Ali. Cuando comencé a ver K-dramas, pues evidentemente comenzaba a escuchar el coreano antes de empezar a estudiarlo, la. Pero llegó un momento en el que perfectamente yo sabía diferenciar entre todos estos idiomas y cuando veía algo nuevo, ya, esto es japonés. Independientemente de que te pusieran subtítulos en, ¿cómo se llama? En su alfabeto, quitaba subtítulos en cualquier otro idioma o el original, porque también te da esa opción, y empezaba a analizar el lenguaje no hablado. Entonces, así fue cuando me di cuenta que ya sabía diferenciar entre varios de los idiomas de esa parte del mundo y identificar, obviamente, hasta contextos culturales y demás, ¿no? O sea, fue muy chistoso. A mí me pasó lo mismo que a Ali. Y bueno, también otra cosa que también yo creo que es como muchos de los artistas coreanos, ¿no? Sabemos que todos se preparan, son trainees, ¿no? No solamente los cantantes de K-pop, sino los actores. Y normalmente en las escuelas de entrenamiento artístico, que muchos de ellos van a la universidad para entrenarse como artistas, cosa que de este lado del planeta no pasa, ¿verdad? O sea, sí hay escuelas de actuación y televisoras grandes tienen sus propias escuelas de actuación, pero tal cual, así como una carrera en general pasa, y que a mí me llama mucho la atención y que me gusta también de los K-dramas, es que tú oyes a los actores cantando y cantan perfecto. Oyes a los cantantes actuando y actúan perfecto. O sea, aquí, por ejemplo, muchos actores intentan cantar y pues son entonados, digamos, después de mucho autotune y de varios ensayos, ¿verdad? Pero literalmente allá, o sea, tú oyes al actor cantando y dices, es que este podría sacar su propio disco, pero tranquilamente, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y
también, obviamente, muchos idols de K-pop son actores de dramas, ¿no? Y pues hay los que son más o menos, los que son más, pero sí, de todas maneras, o sea, ellos reciben como una preparación más integral en todas estas áreas del entretenimiento, ¿no? Y eso también, pues, lo hace diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el entretenimiento de esta parte del mundo, ¿no? Y pues sí, amigos, pues como siempre, como dice Jania, que hoy no vino, pero como dice ella, siempre nos hace falta una segunda parte o tercera o cuarta de dramas, ya hemos hecho varias y tenemos varios temas que vamos a seguir tratando, entonces sigan pendientes del podcast. Pero bueno, ya que estamos para terminar, Jackie, ¿con qué quieres concluir el programa de hoy? Bueno, Jessy, fíjate que en todo el programa hemos estado hablando de diferentes aspectos de por qué nos gustan los K-dramas, de por qué nos hacemos adictas a los K-dramas, pero en realidad hay como ciertas razones de por qué los K-dramas y el K-pop también tienen un éxito tanto en el continente asiático como en el nuestro, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, en los K-dramas es el periodo corto de los dramas. Creo que a la mayoría nos gusta de que sean 16 capítulos, no la novela clásica que estamos acostumbrados que tiene hasta 100, 200 capítulos y nunca termina. O sea, un desenlace en 16 capítulos que a veces nos deja como queriendo un poquito más, pero a veces es increíble que en 16 capítulos puedan abordar tantas cosas y dejarnos a veces llorando, a veces riendo, a veces felices. O sea, eso es increíble. También el contenido de las historias, porque cada historia, aunque sea del mismo género, tiene un contenido que te atrapa. Entonces, eso es impresionante. Y el reforzamiento, como ya lo decía anteriormente, de los valores familiares. Es esa unión padres-hijos, hijos, padres, abuelos, eso es impresionante. Al mismo tiempo como la amistad, ¿verdad? Que ya lo dijimos, es esos lazos de amistad que deberían de existir en todo el mundo. También esa percepción del amor así bien inocente, no como estamos acostumbrados aquí en Occidente, ¿verdad? Sino que esa emoción en el capítulo 16, el beso, la agarradita de mano, el abrazo, o sea, lo esperamos con tantas ansias y vemos el amor desde otro punto de vista. Nos hablan del amor que creo que en las novelas de Occidente ya ni siquiera hablan del amor, hablan de todo menos de amarse uno mismo, de amar al prójimo, de amar a tu pareja, de amar a tus hijos, de amar a tus padres. Allá lo vemos y eso es maravilloso, pues. Es como bien pausado, bien moderado, que no te aburre ni te llega como a cansar lo que estás viendo, sino que quieres un poquito más. Esa amabilidad del hombre para la mujer es algo que nosotros quisiéramos vivir, es una historia de amor, por eso vemos en repetidos reels, en TikTok y cosas así, de que nuestras expectativas después de ver los K-dramas están tan altas. Claro. O sea, que ya lo que nos vemos aquí ya no nos sacia, ya no nos, o sea, porque tenemos una expectativa de ver a esos hombres tan, aparte de hermosos, ¿verdad? Porque la mayoría son hermosos a la vista, también al sentimiento, pues. Claro, y son educados. Sí, y lo tan buenos actores que son, hombres y mujeres. Te hacen llorar, te hacen reír. Vivís esos sentimientos, porque ellos viven los sentimientos de lo que están. De los personajes. Sí, correcto. Eso es impresionante. Quería comentarte, Jackie, que me recordaste mucho una reunión que tuve con amigos donde había damas y caballeros y los caballeros se ofendieron. Ay, pero yo no lo hice con esa intención. No, te lo juro, de verdad, a quienes nos escuchan, de verdad, no fue mi intención. Por eso a veces digo, no quiero ser yo misma porque se ofende la gente. Pero el tema que estábamos tratando en ese día, en ese momento, era sobre pues, los galanes de televisión, ¿no? Y alguien me preguntó, referente a eso, y yo cuando contesté, los demás se quedaron callados, sobre todo los varones, porque yo les dije, uy, no, actualmente yo tengo mutilado el gusto latino. Y se ofendieron. Eso sí, tal cual, es que es real. Perdón. Sí, correcto. Idealizamos el amor de otra manera diferente. Y pues la moda, ¿verdad? Nos encanta ver
cómo se visten. Nos encanta ver esos hombres con esos grandes sacos cuando es época de invierno. Por Dios, más la estatura y todo. Volamos a otro planeta. Claro. Y las letras de las canciones, ¿verdad? Pues bueno, nuestros referentes, nuestros reyes, nuestros máximos referentes, BTS va con sus letras inspiradoras, con letras no agresivas. O sea, es por eso de la fama y la buena aceptación de la cultura asiática a través de los K-dramas y del K-pop. Así es, así es. Pues muchas gracias, Jackie. Moni, ¿algo que quieras agregar para concluir el programa? Pues que siempre es un gusto hablar de estos temas, porque de repente no sé si les pasa que no tienen con quién platicarlos, a mí me suele pasar, entonces estoy muy Sí. feliz de poderlos Me integro a sacar. me integro a ese equipo, no tengo con quién hablarlo más que con ustedes. Y bueno, también coincido en esto que decían, ¿no? En verdad, yo desde que empecé a ver los dramas coreanos, también ya le perdí el gusto a los latinos, perdónenme chicos, de verdad, pero también sabemos que lo que dicen, ¿no? Que cuando vas a coreano todos son así, pero pues bueno, como igual están en Corea y como igual nunca me van a pelar, igual van a estar lejos, pues, De cualquier manera me quedan del otro lado del mundo, así es que pues ya. Pero bueno, yo los invito a quien no se haya dado la oportunidad, no sé si haya en esta audiencia alguien que se haya atrevido a no haber visto a estas alturas un K-drama, pero si no lo han hecho, sí las Hágalo. invito a que se den el chance. Yo sé que suena muy peligroso esto que les decimos, que cuando los empiezas a ver ya no sales de ahí, pero de verdad, o sea, véanlos más allá de justo esta cuestión de, ay, el amor y la relación, que digo, sí es bonito y es padre y que a final de cuentas es ficción, porque termina siendo Sí. ficción, pero creo que todo esto que hemos hablado de los K-dramas y lo que hemos hablado incluso en otros capítulos de esto que les comentaba cuando comenzamos, de que a través de los K-dramas puedes conocer más de la cultura coreana, es súper interesante, ¿no? O sea, creo que hay que darse el chance y quien los empiece a ver, justo de verlos con esta amplitud, de poderlos ver más allá solo de la historia romántica, sino creo que los dramas nos regalan un montón de otras cosas que las invito a que lo disfruten y que ya platicaremos más de esto. Así que ánimo, chicas, anímense. Así es. Pues muchas gracias, Moni. Ali, ¿algo con lo que quieras concluir el programa de hoy? Sí, solamente mencionar que también parte de que los dramas se hayan hecho así famosos, también los que hacen videos y como recomendaciones de Ujú. dramas, eso también creo que bastante gente ha caído en el vicio de los K-dramas. Y también el otro hecho, así como yo, y como ustedes, creo bueno, como ya lo mencionaron, que también en un momento ya Hollywood, lo de América Latina, ya no lo querían ver porque era lo mismo. Entonces, Ujú. caímos en eso porque era algo ya diferente. Pero también, yo he leído de que hay bastantes que idealizan, creen que lo que pintan en el drama Es tal es la cual. realidad. Ajá, no, entonces también se debe entender que eso es, como dicen ustedes, una ficción, es un drama. Entonces no, de todos, de todo, hay en todo el mundo. Entonces vamos a encontrar el romance en Corea o en América Latina o en Estados Unidos. Es igual, o sea, no es idealizarlo. Y yo he visto bastantes, como así videos donde dice, mi estándar ya está como los dramas en Corea, no tampoco. Sí, pero sí, siempre darle un chance para ver
otro tipo de historias, ya sea de suspenso, de fantasía, de romance, drama, porque es diferente. Es algo que uno se mete ahí a ver y ya no. Es como ustedes dicen, empiezan a ver una norteamericana, pues no, ya a medio minuto y ya nos pasamos a ver lo coreano. Exacto, ¿no? Yo creo que como dices tú, no perder de vista que al final es ficción, es entretenimiento y pues aprender a disfrutarlo como tal, ¿no? Así es, pues muchas gracias, Ali. Dubia, pues algo con lo que quieras concluir el programa de hoy. Ay, ustedes me tienen extasiada, de verdad, chicas, de verdad, me tienen extasiada con todo lo que han comentado. Y precisamente eso de la idealización, quiero recordarles que aquí en el podcast de la revista de Tejión tenemos un capítulo, un episodio precisamente hablando de la idealización del hombre o del amor a través del K-drama. Y este análisis, este enfoque, pues va en ese sentido, ¿no? Y reiterarles lo que ustedes ya han dicho, reiterarles a los escuchas que disfruten de estas narrativas audiovisuales, de estos K-dramas, en ese sentido, de disfruta de la historia, de todo lo que hemos hablado de la construcción de personajes, la credibilidad en esta construcción de personajes, pero sí, como parte de una narrativa, ¿sí? A final de cuentas, ya lo dijo en alguna ocasión Jessie, hombres malos hay en todas las nacionalidades, ¿sí? O sea, Hombres, en el caso de los personajes masculinos. Y también mujeres malas hay en todos en todos los, nacionalidades, ¿no? malos y Entonces, buenos, malos y buenos, pues, ¿no? O sea, ambos, claro. y además, o sea, si nos ponemos más profundos, ¿no? Como Kim Nam-jun, pues cada ser humano, sea independientemente del género, pues no somos totalmente malos ni totalmente buenos. Creo que tenemos Tal de cual. ambos. Pero bueno, ese es otro tema de otro podcast. Y bueno, solamente agradecerles, pues el que nos hayan acompañado durante todo este tiempo. Como se darán cuenta, nos encanta hablar de todo esto y somos apasionadas. Y yo soy feliz viendo K-dramas de cualquier género, productos del entretenimiento, los veo así, en Corea y también de otras partes de ese lado del mundo de Asia Oriental y otros lados de Occidente. Y sí, también me pasa. O sea, llega un momento en el que, ay, no, muchas gracias y me regreso al K-drama. Ay, perdónenme, pero bueno, con eso quiero cerrar mi participación del día de hoy. Pues muchas gracias, Du. Y bueno, pues yo igual les digo lo mismo, ¿no? Tómenlo como entretenimiento que es, pero sí un entretenimiento que definitivamente vale mucho la pena, tiene mucha calidad en muchos sentidos, en muchos aspectos, está muy cuidado en muchos aspectos, ¿no? Y pues no perdamos de vista que al final el personaje es un personaje, ¿no? No todos los hombres son tan perfectos, no todas las mujeres son tan insípidas como las vemos luego en los personajes, pero sí nos hablan también mucho de una cultura diferente, aprendemos muchas cosas a través de ellos, ¿no? Y pues sobre todo esta parte de que los humanos a final de cuentas tenemos similitudes en cualquier lado, ¿no? O sea, la esencia humana es en cualquier cultura. Pero bueno, ya nada más, lo último, Du, aviéntate las redes sociales. Claro que sí. Les recordamos las redes de la revista de Taehyung y sus fanbases Army John Forever y Army Teens. La revista de Taehyung tiene presencia en Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast y pueden buscarnos como @revista de Taehyung. Para los seguidores de BTS que son adultos, está Army John Forever y pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, X y TikTok como @armysjohnforever.rt. Army Teens es el lugar seguro para todos los menores de edad y pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como @armyteensrt. Recuerden que la revista de Taehyung es la primera revista digital en español creada por mujeres latinoamericanas que aborda todos los temas relacionados con BTS, la cultura coreana y su vínculo con la ola Hallyu. Pueden sumergirse en sus contenidos en www.revistadetae.com y no olviden darse una vuelta al blog donde encontrarán artículos que seguramente serán de su agrado.
Por último, esperamos su valiosa visita en nuestro canal de YouTube, Korea Jump Forever Magazine, enfocado en la influencia del K-pop, los K-dramas, la gastronomía y los negocios en el mundo occidental. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final de este programa. Si les agradó el contenido, compártanlo. Eso nos ayudaría mucho para llegar a más ARMYs. Y pues bueno, ya esperamos que les guste mucho, que nos dejen por ahí sus comentarios de qué otros temas quieren que platiquemos, ¿no? ¿Qué les pareció lo que platicamos el día de hoy? Y ya nada más les quiero recordar que la revista de Taehyung siempre, siempre abriendo caminos. Hasta la próxima. La revista de Taehyung, siempre abriendo caminos.